Las familias farmacológicas se podrían describir también como si fueran hermandades, es decir, la unión de varios entes con un objetivo en común. Si nos vamos a la familia de los analgésicos y antiinflamatorios, antipiréticos de tipo no esteroideos, es decir, los AINES, encontramos muchas hermandades, como por ejemplo la hermandad de las pirazolonas, comandada por el metamizol, la hermandad del paracetamol, comandada por el propio paracetamol, y también tenemos la hermandad propiónica, o también de los AINES derivados del ácido propiónico. Aquí encontramos tres sustancias principalmente: el ketoprofeno, el ibuprofeno y el naproxeno. El naproxeno es un fármaco que pertenece a la familia de los AINES, es decir, analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos de tipo no esteroideos. Y dentro de los AINES, el naproxeno conforma lo que se conoce como la hermandad propiónica, es decir, completa el grupo de los derivados del ácido propiónico, junto con otros semejantes como el ketoprofeno o el ibuprofeno. El naproxeno lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo múltiples y diversos nombres comerciales, así como también del genérico. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del naproxeno, donde vemos en primer lugar la molécula propia del ácido propiónico, el cual da nombre a la propia familia de los AINES más consumidos, como por ejemplo el ibuprofeno. Y también tenemos la presencia de dos anillos benzol unidos, a diferencia del ibuprofeno, que solamente tenía un anillo benzol central, y el ketoprofeno, que también tenía dos anillos benzoles, pero separados, o más bien unidos, por un grupo carbonilo. Al igual que los semejantes de su familia, como el ketoprofeno o el ibuprofeno, el naproxeno está indicado especialmente en el tratamiento y paliación del dolor, independientemente de cuál sea su etiología, aunque más especialmente se administra para los dolores de tipo leves a moderados, es decir, en la primera escala analgésica o el primer escalón de la escalera analgésica. Y también podemos utilizar el naproxeno para el tratamiento de la fiebre debido a las propiedades antipiréticas del naproxeno, así como también en la reuma y en las inflamaciones, pero especialmente los derivados del ácido propiónico se suelen utilizar más para el tratamiento del dolor, especialmente de leve a moderado. Siguiendo la línea de su propia familia de los derivados del ácido propiónico, el naproxeno está contraindicado en la propia alergia a los AINES, más especialmente a aquellos AINES que tengan en su interior la molécula del ácido propiónico. Tampoco se debe utilizar tanto en el asma como en la rinitis, así como también si ya de por sí hay enfermedades gastrointestinales, más especialmente si son de tipo úlceras o perforaciones del tubo digestivo. Tampoco se debe de utilizar en las coagulopatías, así como también en pacientes que tengan episodios activos de hemorragias o sean muy propensos a sangrados. Y tampoco se debe de utilizar si el paciente tiene un bajo nivel de líquido en el organismo, es decir, está deshidratado. Y respecto a las precauciones del naproxeno, mucho cuidado en aquellos pacientes con cierto grado de hepatopatía, nefropatía e incluso cardiopatías.
Como el naproxeno, al igual que el resto de la familia propiónica, como el ketoprofeno o el ibuprofeno, se utilizan mucho para el tratamiento y paliación del dolor, hay que tener especial precaución en los pacientes geriátricos, es decir, en la tercera edad. Siempre hay que cuidar a nuestros mayores, que pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos del naproxeno, así como de interacciones con algunos fármacos que tome en la prescripción. También hay que tener cuidado en pacientes que tengan cierta patología hematológica, así como también en las inflamaciones gastrointestinales, es decir, en la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerosa. Por supuesto hay que saber que la mayoría de los AINES, al igual que los derivados del ácido propiónico, interactúan con los anticoagulantes orales, por lo cual hay que extremar la precaución si administramos a la vez el naproxeno con anticoagulantes, como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina. También hay que tener cuidado si el paciente tiene cierto grado de cardiopatías, así como de hipertensión arterial y otras patologías de tipo endocrinológicas, como por ejemplo en las dislipemias o en la diabetes mellitus. Y también hay que tener cuidado con la administración del naproxeno y de cualquier analgésico en las infecciones, ya que se pueden enmascarar síntomas de la misma. El mecanismo de acción del naproxeno es absolutamente idéntico que el resto de su familia de derivados del ácido propiónico, como el ketoprofeno o el ibuprofeno. Es decir, el naproxeno tiene un objetivo en común: inhibir a la enzima ciclooxigenasa en cualquiera de sus variantes, tanto la COX-1 como la COX-2. ¿Qué conlleva ello? Que no hay una producción o se evita la génesis de tromboxanos y prostaglandinas que están presentes en los cuadros de dolor e inflamaciones. Por lo cual el naproxeno, de nuevo, como casi todos los AINES, se encarga de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. La vía de administración más usual del naproxeno es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas de el naproxeno, aproximadamente en una dosis estandarizada de 500 miligramos, aunque también podemos encontrar dosis algo mayores si encontramos lo que se conoce como el naproxeno sódico, es decir, la conjunción del propio naproxeno con cierta cantidad de sodio, pero aún así las dosis suelen ser relativamente cercanas o exactas a los 500 miligramos. La posología y dosificación más habitual del naproxeno está bastante estandarizada y debido a que hay variaciones en las presentaciones del naproxeno tanto en su forma más pura como en conjunción con el sodio, es decir, el naproxeno sódico, puede ser que las dosis varíen un poquito, pero no hay ningún problema en la dosificación más universal. Por ejemplo, si utilizamos el naproxeno para tratamiento del reuma y la artrosis, especialmente el dolor reumático, podemos utilizar 500 miligramos cada 12 horas o directamente utilizar una dosis diaria de 1000 miligramos, es decir, 1 gramo. Si utilizamos el naproxeno para el dolor menstrual, es decir, para el dolor del periodo femenino, en la dismenorrea podemos utilizar 500 miligramos cada 6 u 8 horas y reducir la dosis, a ser posible, a la mitad, es decir, 250 miligramos cada 6 u 8 horas. Si ya de por sí utilizamos el naproxeno en su uso más frecuente
es decir, en el tratamiento del dolor, así como también de la fiebre, utilizaremos 500 miligramos cada 8 o 12 horas, dando un máximo aproximado de 1000 miligramos, 1 gramo diario. Y finalmente, si utilizamos el naproxeno para las poblaciones jóvenes, es decir, en pediatría, hay que utilizar una dosis aproximada de 7 a 20 miligramos por kilogramo diarios, fraccionando las dosis en 2 o 3 tomas, evitando, si puede ser, la dosis única diaria. Y por supuesto, como todo su hermano, el ibuprofeno o el ketoprofeno, el naproxeno se recomienda una revisión bibliográfica de toda la posología que hay existente. Si nos vamos hacia la compatibilidad e incompatibilidad del naproxeno con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica de qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el naproxeno, aunque tampoco se dispone de mucha información debido a la presentación enteral que tiene el naproxeno para su administración. Y por supuesto tenemos que revisar las interacciones del naproxeno con otras familias farmacológicas, ya que hay una sinergia o potenciación del efecto terapéutico, así como de la adversidad, si se administra o hay un uso concomitante del naproxeno con los propios AINES, es decir, con su propia familia farmacológica general y también específica con los derivados propiónicos, también con los anticoagulantes orales, antidiabéticos orales, la propia aspirina, el ácido acetilsalicílico, con algunos antibióticos como por ejemplo los aminoglucósidos y también con ciertas sustancias como el litio, la digoxina digitálicos y con la fenitoína. Y a la inversa, el naproxeno puede verse afectada su eficacia terapéutica, su disponibilidad y también otras muchas características si se administra a la vez con diuréticos, con IECAs, betabloqueantes y antihipertensivos, más especialmente con cualquier fármaco que interactúe con la tensión arterial, así como también a nivel cardiovascular. ¿No sería de bien repetir que el naproxeno, al igual que el ibuprofeno y que el ketoprofeno, son fármacos bastante seguros, pero eso sí, utilizándolos a las dosis recomendadas y siempre bajo receta facultativa o prescripción facultativa? Aún así tenemos que saber que el naproxeno puede crear ciertos efectos adversos, los cuales suelen ser más notables a largo plazo. Por ejemplo, la aparición de gastroenteropatías, como por ejemplo úlceras y perforaciones del tubo digestivo. Así también, a nivel general, puede producir dispepsia, dolor, diarrea y también cierta presencia de melenas, es decir, de heces oscuras. También puede aumentar la cronicidad de algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo el Crohn o la colitis. También saber que el naproxeno puede crear fatiga, astenia, cefaleas, mareos y también ciertas reacciones cutáneas, es decir, dermatopatías. Y también puede provocar algunas hinchazones, es decir, acúmulo de líquidos en ciertas zonas específicas del organismo, como por ejemplo en las extremidades. Y en el embarazo y en la lactancia, el naproxeno tiene categoría D. Es decir, se ha demostrado que es un fármaco teratógeno, puede ocasionar daños y malformaciones fetales, especialmente durante los primeros estadios de embarazo, tanto en el primer como segundo trimestre del embarazo. Y aunque secreta muy poco en la leche materna, es mejor evitarlo durante la lactancia.
último, nos queda decir que el naproxeno, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable y usualmente suele requerir un ajuste de dosis en función del grado de fallo orgánico local que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente es nefrópata o hepatópata, reduciendo más o menos la dosis, por ejemplo, a la mitad de la dosis recomendada. Por supuesto, hay que decir que el naproxeno, como todo AINE, hay que evitar el autoconsumo. Siempre hay que tomarlo bajo recomendación, indicación y prescripción facultativa. Y también, de nuevo, decir que el naproxeno hay que revisar la bibliografía de las dosis existentes del mismo, ya que es un AINE que, como su propia hermandad propiónica, el ibuprofeno o el ketoprofeno, se utiliza muchísimo.